Soy Yanis Dimitriades, el director de la Escuela de Doctorado, y la jornada de hoy la hemos llamado Jornada sobre el impacto social de las tesis doctorales. Vamos a ocupar toda la mañana y en la primera parte vamos a contar, además de una breve intervención del vicerrector de investigación, con la ponencia invitada del profesor Ramón Flecha. Y después de una parada de café vamos a tener, yo diría, ejemplos de tesis doctorales que se han hecho en la Universidad de Valladolid en los últimos 10 años y pueden mostrar el potencial impacto social o el impacto social que ya se ha conseguido. Para empezar, voy a dar la palabra al José Ramón López, vicerrector de investigación, para contarnos algo sobre la jornada en sí y lo que más quiera. Gracias, Yanis. Buenos días a todos. Reitero el agradecimiento del director de la escuela porque hayáis decidido dedicar una parte de una mañana de julio a esta actividad que nos parece desde la universidad que es especialmente relevante. La verdad es que hablar de impacto social en una universidad pública, pues obviamente es un tema que adquiere una especial relevancia si tenemos en cuenta que las universidades públicas son una de las principales inversiones que nuestra sociedad hace en su futuro. Entonces, hablar de impacto social, desde mi punto de vista, es hablar del retorno de esa inversión. Y hay cosas en este retorno que obviamente son muy conspicuas o son más conspicuas y la gente identifica claramente, y hay otras cosas que no están tan en la superficie, y es importante que las universidades hagamos un esfuerzo por que ese retorno aflore y la sociedad sea consciente de todo lo que la universidad realmente ofrecemos. Y esto es especialmente relevante en un ámbito como es el del doctorado. El doctorado está sufriendo unos cambios, yo diría que dramáticos en los últimos años, no solo en esta universidad, ni siquiera en este país, sino a nivel europeo. Desde 2005, desde los acuerdos de Salzburgo en la Comunidad Europea, pues ha habido una profunda revolución en la concepción de lo que es un doctor. Y yo creo que es importante hacer una reflexión sobre lo que es ser un doctor y lo que las universidades hacemos generando doctores, porque creo que es especialmente relevante el papel social al que los doctores deben tener en el presente y en el futuro. Por lo tanto, esta reflexión no solo sobre el impacto de lo que suponen las tesis doctorales o los estudios de doctorado, sino que es un inicio de una importante reflexión sobre lo que las universidades estamos haciendo formando doctores. ¿Qué es realmente un doctor? ¿Qué hacemos con nuestros programas de doctorado? ¿Qué hacemos con nuestra titulación del doctorado? Y realmente, ¿qué estamos ofreciendo a la sociedad cuando producimos, con perdón, un egresado al que decimos que tiene un título que se llama el título de doctor? Obviamente, hace unos años todo el mundo identificaba el título de doctor con la carrera académica, con un requisito, una carrera investigadora, una cosa que hacía falta para conseguir una plaza en la universidad. Yo creo que ese modelo está acabado. Un doctor es muchísimo más que eso. Los doctores son personas con una formación especial, por eso les damos el máximo título académico. Decimos que son investigadores, es decir, son personas con una capacidad de resolver problemas especial que no tienen otros egresados de la universidad, y la universidad produce estos egresados con unas capacidades que la sociedad tiene que aprovechar. Entonces, yo creo que tendríamos una reflexión conjunta entre qué estamos haciendo en las universidades con nuestros títulos de doctorado, con nuestros doctores, y qué tiene que hacer la sociedad para realmente saber aprovechar lo que realmente le estamos ofreciendo.
Entonces, esta dinámica es importante, bueno, pues que ambos, las universidades y la sociedad, aunque las universidades formamos parte de la universidad, pero en esta dinámica es importante que reflexionamos sobre lo que estamos haciendo y que la sociedad sea consciente de qué es lo que estamos ofreciendo. Porque realmente, y esto es una convicción personal y yo creo que institucional, si el doctor es el máximo título que damos, si el doctor, damos un doctor a gente que tiene unas habilidades de resolver problemas, investigadores, que la sociedad tiene que aprovechar, bueno, pues sin duda los doctores deberían ser los líderes que cambiaran o que lideraran el cambio social realmente hacia una estructura social basada en el conocimiento. Y eso es algo que tenemos que trabajar para que efectivamente sea así, para que la sociedad identifique a un doctor como un egresado universitario que tiene estas habilidades, no simplemente un egresado universitario que tiene un título especial que puede colgar en la pared, a diferencia de otros egresados. Entonces, yo creo que esto es un reto importante y esta actividad que nos junta hoy aquí pues es un buen marco para reflexionar sobre esto, para reflexionar cuál es el impacto del doctorado en la sociedad, para que no solo la sociedad sea consciente de qué es lo que hacemos formando doctores, y también deberíamos aprender en la universidad a escuchar a la sociedad para realmente formar los doctores que probablemente la sociedad del futuro necesite. Y bueno, pues no quiero extenderme mucho más. Esta es esencialmente, yo creo que la idea fundamental de la jornada. Reiteraros el agradecimiento porque estéis aquí y yo creo que darle la palabra a la persona que realmente habéis venido a escuchar, que es Sol Flecha, y luego seguiremos con el coloquio con nuestros egresados doctores, en la que espero que estos temas pues surjan a lo largo del debate. Muchas gracias. Buenos días. Me han dado 1 hora para explicar este tema y 1/4 de hora para responder a las preguntas o al debate o a las críticas que se puedan producir. Lo que es la exposición la he organizado en estos 4 apartados, que os los resumo ya de entrada y luego los profundizaremos más. Y he preparado muchas diapositivas, no pienso pasar todas, sino las iré eligiendo en función de lo que vea en vuestras caras que os interesa más y menos, ¿no? Entonces, a veces veréis que algunas las paso rápido, porque además no da tiempo a todas. Bueno, la presentación de ambos, del director de la Escuela de Doctorado y Vicerrectorado, bueno, es excelente, quiero decir, se ha resumido muy bien, que es el impacto social, ¿no? Entonces, simplemente pues, que se invierte nosotros, nosotras, a veces entidades privadas, en este caso entidades públicas, y entonces de repente hay un tsunami, si lo queréis ver en sentido negativo, ¿no? O hay una gran oportunidad, si lo queréis ver en sentido positivo, y es que ahora absolutamente en todas partes se nos va a exigir que presentemos evidencias del impacto social que hemos tenido, con lo que se ha invertido en nosotros y nosotras, entidades públicas o privadas, qué es lo que la ciudadanía o esas entidades han logrado de retorno. Por deciros un ejemplo gráfico, antes de explicar el resumen de los 4 apartados, cuando la presidencia española de la Unión Europea, en 2010, se hizo una gran conferencia, cada nueva presidencia, que era cada 6 meses antes, hacía una gran conferencia, y la de España fue la ciencia contra la pobreza, ¿no? Entonces vinieron pues, investigadores, investigadoras, ponentes, y el resumen, o sea, la conclusión final leída desde la mesa fue: no vamos a organizar nunca más ninguna conferencia donde vengáis a enseñarnos diagnósticos de la pobreza, porque el mejor diagnóstico es la autopsia y llega demasiado tarde. Necesitamos soluciones y necesitamos que si invertimos 2 millones de euros en investigar la pobreza, tenéis que demostrarnos que con los resultados de vuestra investigación disminuirá el número de pobres más que si hubiéramos dado estos 2 millones directamente a las familias
que están en situación de pobreza, ¿no? Y eso es un poco el resumen, y este es el temario de oposiciones que tenemos, O sea, podemos estar de acuerdo con él o no, pero lo vamos a pasar absolutamente todos y todas. Y ese es un poco lo que ya se ha planteado desde la mesa y lo que yo voy a tratar de desarrollar de cómo podemos lograr presentar esas evidencias, por un lado, del impacto social que ya estamos teniendo y por otro lado, del que podemos conseguir en el futuro. Entonces, los 4 apartados. El primero es el impacto social de las ciencias, clave de la investigación actual. Si me permitís, lo voy a centrar en la Unión Europea, fundamentalmente, porque, bueno, es ahí donde estamos, pero bueno, puedo hablar a nivel mundial también si hay más gente de otros países aquí, ¿no? Desde la Unión Europea se ve clarísimo que o aumentamos la productividad por vía de aplicación de los resultados de la investigación científica, o no podemos mantener el nivel de vida que en estos momentos tenemos, y no solo en sentido económico, sino de profundidad de la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que la única posibilidad es esa, y por eso en tiempos de recortes el programa de investigación científica de la Unión Europea, lo que fue el paso del 7º programa marco al 8º, al que se llama Horizonte 2020, aumentó un 25% sus recursos, ¿no? Y ahora, ahora presentamos el 9º programa marco y, desde luego, los documentos que hay hasta ahora, por ejemplo, el que recientemente ha aprobado por el Parlamento Europeo, pues prevé un aumento muy superior, digamos, de la inversión en ciencia. Pero claro, se espera que esa inversión en ciencia demostremos que sirve realmente para que las sociedades mejoren tanto en la productividad más, si queréis, técnica, económica, etcétera, como en los valores que hasta ahora hemos intentado, digamos, defender. Entonces, esa es la línea un poco general de toda la Unión Europea. En estos momentos, bueno, pues yo mismo estoy presidiendo el comité que se ha seleccionado de 17 expertos y expertas de las diferentes áreas, desde el espacio, la ingeniería electrónica, el cáncer o las ciencias sociales, para ver cómo logramos presentar estas evidencias, ¿no? Y realmente, además de los propios programas de investigación científica europea, yo mismo estoy implicado, por ejemplo, en España con el Plan I+D para introducir lo de impacto social, o estamos, pues no sé, evaluando de la Caixa lo que dedica el impacto social, de lo que dedica a las diferentes cosas que ayuda, o ahora todavía no hay nada concreto, pero por ejemplo la Fulbright nos ha dicho que sería muy interesante que les presentáramos también un análisis de los que hemos sido Fulbright, pues que al volver aquí, digamos, que es lo que hemos aportado a la sociedad. Yo he tenido, pues, la suerte de aparte de estar en tribunales de tesis doctorales aquí, pues he estado en muchos países y he estado también en Harvard, y pues veo, pues, que están más preparados o preparadas que nosotros por nuestro chip, no por recursos. Esto, si queréis, lo discutimos luego, por nuestro chip para abordar este tema, ¿no? Por ejemplo, pues, en fin, en mi universidad, pues los que salen doctores y doctoras, pues salen y ya está, ¿no? En Harvard, pues les hacen continuamente encuestas a todos los antiguos doctores y doctoras de cómo están contribuyendo a las empresas en que trabajan, a las instituciones y a la sociedad. Y una de las cosas que se les pide, por ejemplo, es dónde están haciendo voluntariado, que se supone que además de su trabajo profesional son voluntarios y voluntarias en algún tipo de institución, ¿no? Entonces, esta tendencia, digamos, pues que siempre ha tenido el mundo anglosajón, pues les sitúa como más preparados o preparadas para abordar este tema, y los demás, si queremos, podemos cambiar el chip y hacerlo muy rápido o no, pero lo que quiero defender es que depende del chip y no de los recursos. El segundo apartado lo voy a dedicar un poco a qué sí que no es impacto social, porque, por ejemplo, en las evaluaciones que se hacen de la Comisión Europea, y no solo del Horizonte 2020, sino de otros programas también,
yo estaré evaluando toda la semana que viene ahí en Bruselas, pues en el apartado de impacto, que lo voy a poner después, pues la gente pone de todo. Y entonces, como es un término que hasta ahora pues no se había precisado, y entonces dependiendo de evaluadores o evaluadoras y dependiendo también de los que orientan la evaluación, pues cuando alguien no pone exactamente lo que es impacto, se le dice, no, ponle 0. Y decimos que vamos a poner 0 y entonces ya no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Pero en todo caso conviene precisar muy bien cuando hablamos de impacto social de qué hablamos, ¿no? En el tercer apartado voy a situar un poco cómo se está evaluando, pero sobre todo cómo se va a evaluar, porque los criterios están muy claros de cómo hay que evaluar. Otra cosa es que los evaluadores y evaluadoras pues muchas veces no están suficientemente preparados para aplicarlos. Pero os voy a poner un ejemplo que además lo voy a incluir como recomendación para quienes hacéis tesis doctorales, y es, por decirlo así, de una forma muy gráfica. ¿Verdad que cuando presentamos un proyecto, presentamos los artículos o libros que hemos publicado a lo largo de nuestra vida o de los 5 últimos años? Pues se acabó. Además hay que presentar el impacto social que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, digamos, investigadora o en los 5 últimos años. O sea, no qué hemos publicado solo, sino lo que ponemos en esas publicaciones, en qué ha mejorado la sociedad, también con sus sorprendentes criterios. O sea, el currículum de impacto social va a ser, para, por ejemplo, para empresas y tal, pues más importante que el currículum, digamos, científico, pero también, como voy a tratar de demostrar, en la propia evaluación, incluso dentro de las universidades, ¿no? Y luego ya todo eso lo voy a simplificar, si queréis, en 6 ideas concretas para quienes estáis implicados o implicadas en tesis doctorales, bien por hacerlas, bien por dirigirlas o desde cualquier otro ámbito. Ese es el resumen de lo que voy a explicar. Vamos con el primer apartado, ¿no? Bueno, como decía, ahí tenéis, por ejemplo, del Horizonte 2020, pero también de otros programas que son de otros directorados de la Comisión Europea, las 3 cosas que normalmente se evalúan, ¿no? La primera es más excelencia, la segunda ahora es impacto y la tercera es management y todo eso, ¿no? Bueno, antes era muy frecuente que la decisión de qué proyecto se financiaba estuviera ya en la excelencia. O sea, ahí te la jugabas, ¿no? Y ahí es donde había las discusiones más fuertes entre evaluadores y evaluadoras. Ya sabéis que va por consenso, no va por votación, que si hay 3 evaluadores y evaluadoras y puntúan distinto, por ejemplo, excelencia, tienen que discutir hasta que lleguen a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo no se vota, se introduce un 4º evaluador y evaluadora, y si no un 5º, hasta que se llega a una decisión, y ahí es donde estaban las peleas más fuertes. Porque si ponías un 5, muy probablemente sería financiado. A veces no, porque había varios 5. Si ponías un 4,5, ya era seguro que no iba a ser financiado. Podía tener muy buena nota final, pero no iba a ser financiado. Y entonces lo demás era muy rápido, porque ya sabías cuáles iban a ser financiados y cuáles no. Y lo que era difusión y todo eso, pues más o menos la gente ponía siempre lo mismo, y bueno, pues no importaba. Ahora se está decidiendo en el segundo apartado. Entre los que tienen una nota excelente en el primer apartado, la discusión dura está siendo cada vez más en este segundo apartado de impacto, porque es el que cada vez más desempata en cuanto a si va a ser financiado o no. No si va a tener buena nota o no, sino dentro de las que han tenido buena nota, hasta dónde va a llegar la financiación. Y eso no es más que la concreción de lo que absolutamente todo el mundo está diciendo. Y Nature, por ejemplo, está planificando y está haciendo acuerdos sobre dónde va a pedir a los que publican artículos en Nature, los que publican, que pongan sus evidencias de impacto social. De hecho, ya hace casi 2 años que Nature nos pidió
reuniones y tuvimos varias reuniones, la mayoría virtuales, pero con tal sobre cómo hacer esto. Bueno, ya digo que ya lo han dicho muy bien desde la mesa, pero el resumen de impacto social, desde el punto de vista de la Comisión Europea, es este. ¿Quién tiene que establecer los objetivos de por dónde va la sociedad en todos los terrenos? Pues si estamos en sociedades democráticas, la misma sociedad, no los investigadores e investigadoras. ¿Quién tiene que establecer qué es más relevante investigar en cáncer? ¿Si prevención o curación? ¿Si vacunas del papiloma o concienciación de la gente sobre las revisiones para que no haya papiloma? No los investigadores e investigadoras. Esto ha costado. Hace 3 años los investigadores e investigadoras y las asociaciones de investigadores e investigadoras de Europa lo veíamos de una manera y desde mi punto de vista, por suerte, ya hemos cambiado. Ya hemos aceptado que en sociedades democráticas no tenemos que ser los investigadores e investigadoras los que decidamos cuáles son sus prioridades, sino que es la misma sociedad la que lo decide. La sociedad lo está decidiendo con sus mecanismos, que podemos estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con cómo se deciden las cosas, pero es así y sería peor que las decidiera yo o que las decidiéramos los investigadores, sería menos democrático todavía, porque no nos ha votado a nadie. Y, por ejemplo, está la Agenda 2020, Europa 2020, y esa no la hemos decidido los investigadores. Bueno, como ciudadanos y ciudadanas también hemos tenido oportunidades de participar. Y, por lo tanto, eso, ya veo caras, si queréis lo discutimos, lo tenemos que aceptar. Esos son los objetivos. Y entonces, como la sociedad tiene esos objetivos, pues dedica unos recursos a que haya una gente, que somos profesionales de la investigación, que investiguemos para colaborar con esos objetivos. Por lo tanto, el objetivo del Horizonte 2020, los casi 3 años que todavía quedan, es contribuir con conocimientos científicos a esos objetivos que tiene la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, los objetivos que marca la sociedad, pues hay que tenerlos muy en cuenta. Ahora bien, esos objetivos de la Agenda 2020 han sido hechos hace años y la sociedad ha ido avanzando, ha ido teniendo nuevos problemas. Por ejemplo, el tema de los refugiados, por decir uno, casi no está contemplado, etcétera. Y nosotros, como investigadores, podemos decir que más allá de la Agenda 2020 hay otras prioridades. Yo, por ejemplo, el primer proyecto que dirigí del programa Marco, en aquel momento el 5º programa Marco, pues no estaba en las prioridades, en aquel momento oficial, pero sí que la Unión Europea había decidido incluir los países del Este. Claro, al incluir los países del Este, nos fijamos en que iban a tener un problema para regular la población gitana enorme porque no había experiencia. Y entonces dijimos, eso no lo ha contemplado todavía como prioridad la Unión Europea, pero lo será. Y entonces nos dieron, o sea, que te puedes avanzar, pero sobre ese punto de vista de que no eres tú quien lo decide, sino quien lo decide es la sociedad. Y si miramos los ejemplos de éxito, como hoy muy adecuadamente en esta jornada, que luego tenemos una mesa con ejemplos de éxito, pues si miramos los ejemplos de éxito que la Comisión Europea ha puesto para que nos fijemos los investigadores e investigadoras en ellos, para hacerlos de esa manera los proyectos que presentemos en los diferentes digamos, campos, pues vemos que son proyectos que han tenido mucho impacto científico, por supuesto, publicaciones y todo eso, impacto, bueno, a veces se le llama político, pero a veces lo llamamos transferencia, es decir, que la gente ha usado esos conocimientos, los políticos, las empresas. Y tercero, es el impacto social, y es que ese uso ha provocado una mejora, porque a veces el uso provoca un empeoramiento y entonces no hay impacto social. Bueno, pues eso es una corriente que está, como digo, pues atravesando todo el mundo. Os podía poner datos de Japón también, de Australia, etcétera, de Sudáfrica, pero pongo de aquí. Y claro, ¿quién se ha avanzado a la evaluación del impacto social de las universidades? Pues indudablemente, como siempre, el mundo anglosajón, en este caso Inglaterra, ¿no? Y el Reino Unido. No por casualidad, las 2 universidades todavía hoy más importantes de Europa en cuanto a ranking siguen siendo de Inglaterra, siguen siendo Cambridge
y Oxford, aunque les hayan superado hijas suyas, porque Cambridge es hija de Oxford y Harvard es hija de Cambridge, digamos, en el mundo anglosajón. En estos momentos ya, el 20% de la financiación de las universidades inglesas depende del impacto social que presenten. O sea, las universidades pueden utilizar sus indicadores, aunque hay unos indicadores generales de referencia, y entonces tienen que presentar pues, cómo han contribuido pues, a la mejora, digamos, de la sociedad, no solo desde la investigación, sino desde la docencia. Es decir, cómo los egresados y egresadas están mejorando los sitios a donde van desarrollando su actividad, digamos, profesional. Pero esto lo vamos a hacer todas las universidades europeas, y pronto. O sea, es una corriente que, desde luego, la Unión Europea no nos puede obligar a hacerlo, porque no tiene competencias, pero que las recomendaciones que están haciendo nos van a llegar a todos y a todas. De todas formas, si vemos cualquier ranking internacional de universidades, cogemos las primeras, entramos en sus páginas web y veréis cómo todas ya tienen en sus páginas web, las primeras del ranking, tienen en sus páginas web el impacto social, digamos, que están generando en la sociedad. Es una de las diferencias que marca el estar en los puestos top, digamos, de los rankings en estos momentos mundiales de universidades, cuestión que vamos a hacer todos y todas también. Todas las universidades van a tener pues una parte de su página web con evidencias del impacto social que hasta estos momentos han conseguido. Bueno, tanto, digamos, hablar de impacto social, vamos a ver, digamos, qué es y qué no es el impacto social, ¿no? Para eso diferenciamos, ¿no?, el impacto científico, si lo queréis llamar, la difusión, la transferencia y el impacto social. El impacto científico, todos y todas sabemos lo que es, la típica revisión por pares, pues que normalmente tienen las publicaciones científicas, aunque ahí voy a introducir después lo del Open Peer Review, es decir, cada vez más se va a una revisión ciudadana de la calidad de esa aportación, digamos, científica, y le voy a decir qué mecanismos ya han creado algunas revistas para eso. Bueno, entonces se supone que hacemos, ahora hablo de investigación científica, no de docencia en grado, sino de tesis, por ejemplo, o investigaciones. Se supone que hacemos una aportación. Quien hace una tesis hace una aportación científica que no existía a nivel mundial, porque si ya existía, ¿para qué hacerla, no? Entonces, con esa aportación, digamos, científica, tiene que hacer una difusión. Una difusión que puede ser en revistas científicas, puede ser en la prensa, puede ser a través de las redes sociales, cada vez más, la influencia en las redes sociales, etc. Eso no es impacto social. Eso es un requisito para que haya impacto social, pero no es impacto social. Por lo tanto, si en un proyecto de investigación europeo, por ejemplo, yo pongo en el apartado de impacto social la difusión que voy a hacer, me estoy equivocando, dependiendo de quién evalúe y de las orientaciones de esa evaluación, me puedo arriesgar a tener la peor nota, digamos, porque ceros no ponemos prácticamente, pero la peor nota, porque eso no es impacto. Lo digo porque la mayoría de la gente hace eso todavía. La mayoría de la gente sigue poniendo, por la tradición anterior que tenemos, no, si yo lo he dado a conocer. Bueno, lo has dado a conocer, pero la gente que ahora lo conoce, ¿lo ha usado o no lo ha usado? Si no lo ha usado, no solo no ha habido impacto, sino que tampoco ha habido transferencia. Bien, una vez hecha la difusión, si hay gente que lo usa, empresas, gobiernos, ONGs, ciudadanos, ciudadanas, familias, si hay gente que lo usa, entonces se produce la transferencia. Un subconjunto de la transferencia es el impacto político, que a veces se equivocan ahí. Pero no es la única transferencia posible, hay muchas. Lo que pasa es que como el concepto de política, así en el mundo anglosajón, es más amplio que aquí, pues veréis que se utiliza mucho impacto político. En inglés a veces como similar de transferencia, pero bueno, en realidad es un subconjunto. Es decir, transferencia es simplemente que alguien lo use. ¿Eso es impacto social? No. La transferencia no es impacto social, es un requisito para que haya impacto social, pero no es impacto
social. En uno de los ámbitos que están todos estos debates más avanzados es en el campo de la salud. Y, por ejemplo, el debate entre transferencia y impacto social pues está generando pues muchos movimientos. Hay una película que ha estado aquí en los circuitos comerciales, que creo que la va a dar la televisión. Lo he visto en Twitter, pero no me he fijado bien de un día de estos, que a lo mejor alguien la ha visto. La doctora de Brest, ¿no? Bueno, pues, en fin, es un caso muy típico de ahora, y de momento lo resumo y luego lo seguiré desarrollando, pero un medicamento se utilizaba mucho, tenía mucha transferencia, pero generaba muertes. Por lo tanto, tenía transferencia, pero no tenía impacto social. Y una simple médica sin ninguna experiencia investigadora, por eso dicen la doctora de Brest, no de París y tal, sino de Brest. Pues gracias a Public Library of Science, de lo que luego os hablaré, pues logra cargarse el segundo laboratorio farmacéutico de Francia, y la Agencia de Medicamentos de Francia cambia completamente, ¿no? Digamos. Es decir, que haya transferencia no quiere decir que haya impacto social. Puede haberlo o puede no haberlo. Entonces, ¿qué es impacto social? Pues una transferencia que logra mejores resultados que si esa transferencia no se hubiera producido. Y eso es lo que hay que poner en impacto social. Puedes ponerlo otro como requisito. Como hice esta difusión, como logré esta transferencia, he logrado, o espero lograr, si es impacto social potencial, esta mejora. Pero no puedes decir que te conformas con la transferencia como si fuera impacto social, porque entonces quiere decir que no sabes lo que es el impacto social y no sabes lo que se nos está pidiendo, digamos. Es decir, no se nos está pidiendo que se usen nuestros conocimientos. Lo que se está pidiendo es que si usan esos conocimientos, los resultados son mejores. En una de las conferencias que tuvimos en el Parlamento Europeo sobre uno de nuestros proyectos, que por cierto hay una conferencia el 8 de noviembre en el Parlamento Europeo, presidido por la presidenta de la Comisión de Ciencia del Parlamento Europeo, el 8 de noviembre. Digamos, y en estos momentos todavía está abierta la inscripción, son plazas muy limitadas y se admitirá gente por cuotas un poco de países, de empresa, de investigadores y tal, pero en una que tuvimos un parlamentario austriaco nos decía, no, si es que yo cuando uso las conclusiones, las evidencias, o sea, lo de evidence-based policy está muy acabado, digamos, por lo menos el clásico, ¿no? Dice, es que me salen las cosas peor, digamos, es decir, que no por el uso de nuestras evidencias, no por tener una patente, no por tal, necesariamente estamos mejorando los ámbitos sociales, ¿no?, que se proponen en estos momentos como objetivos de la sociedad. Bueno, evaluación del impacto social, ¿no? Claro, aquí tengo una ambigüedad que voy a tratar de saber explicarla, a lo mejor no lo hago muy bien, pero es entre lo que son las directrices, por ejemplo, ya que he hablado de evaluación europea, lo que se nos dice o lo que decimos a los evaluadores y evaluadoras. Yo estoy haciendo mucha formación de evaluadores y evaluadoras para eso. Y luego lo que el evaluador y evaluadora hace, que ya sabemos cómo somos, y siempre tenemos nuestros propios, digamos, criterios, ¿no? Entonces, lo que yo digo sobre todo es lo que se está diciendo que hay que hacer y cada vez más evaluadores y evaluadoras hacen. Eso no quiere decir que haya un control exhaustivo, porque somos muy celosos de nuestra independencia, y luego pues a veces hacemos lo que queremos y así también, en mi opinión, desprestigiamos a la ciencia. O sea, no os puedo decir que lo que voy a explicar lo vayan a hacer todos los evaluadores y evaluadoras, y mucho menos si hablamos a nivel del plan nacional, etcétera, entonces ya es, en fin, es otro ámbito. Pero la idea de la evaluación es esta. Y para eso, el punto de impacto social, si lo veis, pues, y veis cómo se desarrolla, y si presentáis un proyecto Horizonte 2020, os aconsejo que sigáis estrictamente los subpuntos de este punto de impacto social y respondáis exactamente a eso. O sea, lo que no conviene hacer es dedicar mucho tiempo a la excelencia, mucho tiempo al consorcio, que sí, que hay que dedicarle, pero como mínimo el mismo tiempo a ver el posible impacto social potencial de lo que
presentáis. Y hay un lío y hay un debate fuerte, digamos, y es sobre la interdisciplinariedad que se plantea en todos los consorcios, y en concreto pues se plantea que siempre haya en los consorcios especialistas o algún partner o lo que sea especialistas en medición cuantitativa y cualitativa del impacto, digamos, social, ¿no? Y esto se está pidiendo, no quiere decir que se exija necesariamente, pero se está pidiendo y cada vez hay más consorcios que esto, digamos, lo hacen, ¿no? Pero bueno, eso se mezcla con otro debate que ha generado muchas cartas, mucho no sé qué, y luego, pues si estáis interesados, los puedo desarrollar, ¿no? Bueno, realmente, además de fijarse en estos puntos, pues va bien fijarse en aquellas convocatorias, las del Horizonte 2020 todas lo tienen, pero aquellas convocatorias que cada vez más precisan el impacto social que esperan de los proyectos financiados con esas convocatorias, ¿no? Y entonces realmente veis que en cada call, en el caso del Horizonte 2020, ya aparece exactamente pues eso, ¿no? O sea, el impacto social que esperan, pues una disminución del riesgo de exposición a un virus determinado, por ejemplo, o digamos, pues, en fin, una creación de puestos de trabajo determinada, o digamos, pues, en fin, bueno, todos de acuerdo con las diferentes áreas hay eso. Y como sabéis, pues el Plan Nacional I+D, por fin, desde hace un par de años, ha empezado a asumir algunas de las directrices de lo que es el plan, digamos, de investigación científica europea. Es decir, el Horizonte 2020 y ahora el FP9 piden que todos los planes nacionales asuman los mismos criterios que se están haciendo a nivel europeo, y el Plan Nacional I+D, como sabéis, fue muy reacio hasta hace 2 años, y sin embargo ahora con el tema retos, etcétera, lo han introducido. Hay un problema para evaluación del impacto social, que es el siguiente. Como algunos, en fin, podéis explicar también a los de las tesis doctorales, cuando evaluamos el impacto científico, no miramos el contenido del artículo que el investigador o investigadora nos propone. ¿Por qué? Porque ya, dependiendo del impacto que ese artículo haya tenido científico, bien porque está publicado en una revista y miramos si esa revista de qué cuartil es, o bien porque miramos más correctamente qué impacto científico concreto ha tenido ese artículo, miramos eso. Hay unos repositorios, en este caso, por ejemplo, rankings de revistas, que ya no solucionan ese problema. Entonces, en estos momentos no tenemos todavía, o no hay repositorios donde esté puesto el impacto social que hemos tenido. Entonces, si yo estoy evaluando el impacto social potencial de alguien, yo miro si hasta ahora lo que ha hecho anteriormente ha tenido impacto social, no solo si ha tenido impacto científico. Pero claro, si alguien me dice que ha tenido impacto científico, yo lo veo inmediatamente por el ranking de la revista, por las citas que ha tenido, o lo puedo mirar por internet. Pero del impacto social no tengo evidencias de que lo que me dice es cierto, ¿no? Entonces, eso se va a solucionar a través de repositorios. O sea, lo mismo que tenemos PLOS o tenemos JCR o tenemos, digamos, Scopus, pues vamos a tener repositorios donde vamos a ir colocando nuestro impacto social y se va a evaluar. Mientras no haya eso, que es lo que yo personalmente aconsejo, pero esto es un consejo de Ramón, simplemente, no es que esté en las directrices, es que pongáis al máximo no las evidencias de impacto social que vosotros y vosotras veis,
sino las evidencias de impacto social, bueno, eso también, que están recogidas en algún sitio. Por ejemplo, en un artículo JCR que habéis incluido los resultados que ha tenido vuestra investigación, los resultados sociales, y haya habido una evaluación. O, por ejemplo, pues en una diputación, y esto es un caso práctico de unos de los que estamos asesorando, de los de Atapuerca, y en la Diputación de Burgos pues pone los puestos de trabajo que se han creado gracias a su investigación, ¿no? Que ellos pues no lo habían mirado todavía, ¿no? Es decir, estamos ayudando a muchos grupos de éxito europeos a presentar sus evidencias de impacto social y es alucinante. Uno de los proyectos que presentaremos de más de éxito en la conferencia del 8 de noviembre, cuando contactamos con el IP, nos dijo, no hemos tenido ningún impacto social, ¿eh? Y entonces, pues, ayudándole y tal, ¿no? Y también nosotros entrando, realmente el impacto social que tenemos es muy superior al que los IPs normalmente sabemos, ¿no? Y es normal, porque no nos hemos dedicado, no se nos ha dicho, no hemos tenido tiempo, no se nos ha considerado y a veces somos inconscientes un poco de ese impacto. Bueno, pues todo esto se va a solucionar con repositorios, ¿no? Que hay que ver si son repositorios, en fin, como alguna gente dice, creados desde instituciones públicas y tal, ¿eh? O va a ser más tipo PLOS y tipo así más, creados por científicos, etcétera, que es lo que yo creo que va a pasar. Bueno, si entráis en SIOR, que es uno que hemos creado con financiación del Horizonte 2020, pues ya veis unos posibles criterios y una posible cuantificación. SIOR va a ser un repositorio más, ha sido el primero, pero ya hay 3 que se están creando en el Reino Unido y se van a crear muchos más. Por lo tanto, es solo una referencia más, digamos, que podéis tener para ver más o menos por dónde va a ir, que se os puntúe al máximo, primer cuartil, si lo queréis llamar, o cuarto cuartil, o 10º cuartil en este caso, bueno, cuartil no, sería decir, pero se os puntúe más o que no se os puntúe, como si no entras en la Web of Science, ¿no? Pues porque en la revista no ha habido suficiente impacto social, digamos, para estar ahí. Pero ahí veis qué cosas se tienen en cuenta y cómo se cuantifican. No he dicho y no he incluido una diapositiva, pero ahora la digo, que hay una lista que hemos hecho en la Comisión Europea de un listado de ítems, está en abierto en Internet, no había pensado incluirla, de los 4 grandes ámbitos del impacto social, ¿no? Económico, social, de sostenibilidad y luego de fundamental rights, algo así como derechos fundamentales, a los que tienen que responder todas las ciencias, a estos 4. Entonces hay unas listas muy amplias que son ítems que también nos pueden servir como una referencia más para eso, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al impacto, digamos, social, criterios concretos que podéis tener en cuenta, futuras cuantificaciones, etcétera. Bien, este concepto, que es nuevo en impacto social, pues está teniendo en estos momentos mucha influencia. Lo explico con el caso del cáncer, que está teniendo una importancia, la investigación sobre cáncer, muy, muy grande en los debates ahora de la Comisión Europea, ¿no? Este es premio Nobel de Medicina, es precisamente en el que él no, pero en sus descubrimientos se basó las 2 vacunas del papiloma, que están ahí 2 laboratorios haciendo, etcétera. Y entonces él, en una conferencia de impacto social que tuvimos el año pasado, pues decía, ¿no? Pues en los 60 empecé una vía y no logré nada, ¿no? Luego, más adelante, intenté otra vía y fracasé, ¿no? Y luego una tercera vía, ¿no? Y a través de eso logré el descubrimiento correspondiente de relación entre virus y tumores. Claro, las 2 vías anteriores fueron necesarias para poder llegar a la tercera. Por lo tanto, no es solo la tercera que tiene impacto social, sino que las 2 anteriores también tienen impacto social. Un ejemplo que ponemos a veces, así en explicaciones públicas,
tampoco lo he preparado, pero lo digo ahora, pues es que si una casa tiene 4 habitaciones y sabemos que hemos perdido la llave, una llave en una de las 4, si somos 4 personas, cada una entra en una habitación. Solo una logra la llave, pero las otras 3 también han sido necesarias para lograr el impacto de esta. Por lo tanto, todo aquello que se ha hecho de creación del conocimiento, incluso fallido, como es el caso del Premio Nobel en estos dos, que ha sido necesario para que otra vía sí que llegue ese conocimiento, es investigación que ha tenido impacto social, ¿no? Y entonces esto es lo que se trata también de justificar. La antiguamente llamada investigación básica, pues digamos que este concepto lo está asumiendo y lo está utilizando cada vez más para poder demostrar que sin ella pues no ha habido, digamos, la posibilidad de hacer las investigaciones que sí que concretamente han tenido impacto social. Paso a otro apartado de la evaluación, que es la ex post, la in itinere y la ex ante. La ex post, en teoría, es la más fácil de analizar, ¿no? Y es qué impacto social hemos tenido ya en función de lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? La tesis ya está acabada, han pasado 3 años, ¿qué impacto social, o más años, qué impacto social ha tenido, ¿no? No es que sea fácil, pero por lo menos, bueno, tienes datos, y cuando digo datos digo cualitativos también, reales, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta que lo digan, lo que es la ex post. Claro, cuando presentas un proyecto, la única ex post que puedes hacer no es del proyecto que presentas, sino de lo que has hecho, digamos, anteriormente. Pero eso también nos pasa con el impacto científico. También todo lo que presentamos con un proyecto de que decimos que va a tener impacto científico también es potencial. Y lo justificamos diciendo que en el pasado ya hemos tenido impacto científico. O sea, con el pasado tratamos de justificar un poco el futuro. Bueno, se está insistiendo mucho en la evaluación in itinere, es decir, en el propio proceso de elaboración, digamos, de la investigación. Esto lo estamos asumiendo ya, yo creo que bastante en España. O sea, yo soy bastante optimista, a pesar de, no sé, han cambiado más, yo creo, lo que estamos haciendo los 5 últimos años que en los 25 anteriores que yo estuve en la universidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos introducido, ¿no?, las evaluaciones en proceso, ¿no?, digamos, de las tesis doctorales, ¿no? No solo con el director y directora y luego al final el tribunal, ¿no? Pues eso es un proceso, esa evaluación intermedia que antes no existía en España prácticamente, ¿no? Y que ahora se ha introducido. Pues mira, no hemos avanzado todo lo que quisiéramos, pero hemos avanzado, digamos, bastante, ¿no? Que en el mundo anglosajón siempre lo ha habido eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en muchas tesis de Harvard, en alguna que he estado yo en el tribunal, no se evalúa la tesis acabada. O sea, lo que se evalúa es la tesis en proceso. Y entonces una discusión muy fuerte, porque el doctorando también, o doctoranda no, pues eso no es así y tal. Llegamos a un acuerdo, hay que llegar a un consenso y todo se escribe. Es decir, hasta que no llegas a un consenso, no se escribe. Entonces se escribe punto 1, 2, 3, 13 puntos, 14 puntos. Y ya digo, hay que llegar a consenso con el doctorando y doctoranda. Y entonces ya no nos volvemos a ver. Ya nos va enviando y vamos viendo si ha hecho los 14 puntos, los 14 modificaciones. Bueno, pues como pasa en las revistas JCR, ¿no? Que ha hecho. Y una vez que tal, pues entonces ya está aprobada la tesis y entonces se hace la ceremonia, las familias y todo eso, que es realmente una ceremonia, digamos, ¿no? Pues esa evaluación en proceso, pues ya la hemos introducido. Bueno, pues esto se exige ahora cada vez más, ¿no? O sea, que en medio de la tesis te han podido dar 3 millones de euros en un proyecto Horizonte 2020, jolín, pues al año mira a ver si estás logrando impacto o no, ¿no? O sea, no esperes al final, ¿no? Porque entonces eso lo estamos introduciendo, digamos, cada vez más. Cuando hablamos de proyectos de Horizonte 2020, hablamos, yo por ejemplo, que tengo ahora es de 3 millones de euros, pero es falso, es decir, es mucho más, porque con esos proyectos se logran muchas FPUs,
muchas Ramones y Cajales, muchas Marie Curies. Y claro, eso es muchísimo dinero, ¿eh? Y eso a veces no lo contamos, ¿no? Y hay que responder de eso. O sea, a mí una de 3 millones se me convierte en una de 18 millones, ¿eh? Si tengo en cuenta todos los recursos públicos que estoy utilizando, digamos, ¿no? Y hay que responder por los 18, no solo por los 3. Entonces es como muy serio, ¿no? Digamos, poder responder y poder corregir en proceso un poco lo que estás haciendo. Bueno, esta es, por suerte, una cuestión que ya hemos incorporado en España, pero que va a ser cada vez más importante, ¿eh? Y tiene que ser cada vez más importante, ¿no? Y luego viene la evaluación ex ante, que es la más difícil de hacer porque es potencial, digamos. Y claro, aquí, o sea, además de lo que has planificado tener de impacto, o puedes decir que lo que has hecho antes has tenido impacto o no resulta demasiado creíble. Es como si dices, voy a publicar 20 artículos de primer cuartil de JCR. Miramos tu currículum, no has publicado nunca ninguno, ni de cuarto. ¿No? Bueno, bien, pero a ver, es como más difícil. Por lo tanto, incluir en los consorcios gente que haya tenido impacto social, además de gente que sepa medirlo, pues es un plus que ahora se tiene muy en cuenta, ¿no? Y vincular las tesis doctorales a proyectos de investigación y a grupos de investigación que no solo hayan tenido impacto científico, sino que algunos o algunas hayan tenido impacto social, pues es también un plus para las propias tesis, ¿no? Yo también evalúo Marie Curie, que por cierto lo aconsejo mucho, que la gente se presente y que se suspende se vuelva a presentar, porque la puntuación anterior es una especie de zócalo a partir del cual vas mejorando y a la tercera o la cuarta año pues la pruebas, pues esto se tiene en cuenta también cada vez más. Bien, hiciste la tesis, publicaste esto, pero ¿qué repercusiones ha habido, no? Cuando lo publicaste, el primer año de la tesis la has presentado el tercero, bueno, pues el artículo que publicaste el primer año, ¿qué impacto ha tenido, no? Digamos, pues ponerlo ahí. Lo de poner en qué revista se ha publicado, ya sabéis que en fin, es un poco falso, ¿no? Es decir, la revista puede tener de impacto 4, y eso quiere decir que, de media, los artículos publicados en esa revista tienen 4 citas, pero el tuyo a lo mejor no tiene ninguna, o tiene 20. A lo mejor publicas en cuarto cuartil, pero tu artículo tiene impacto correspondiente a primer cuartil, ponlo. Bueno, eso yo también lo aconsejo, las charlas de sexenios de la universidad, eso lo aconsejo que lo pongamos también ya, porque luego internacionalmente se mide y aquí cada vez más, ¿no? Bueno, y metodologías, la verdad es que no puedo entrar, pero sí decir algo, por el tiempo, sí decir algo, y es que vamos a una evaluación ciudadana del impacto social claramente. Es decir, no podemos los investigadores e investigadoras medir el impacto social que hemos tenido. Tienen que ser las empresas, tienen que ser, no las que hagan las evaluaciones, pero las que digan si han utilizado eso o no. Tienen que ser los ciudadanos, ciudadanas, tienen que ser las organizaciones sociales. Tienen que participar. Entonces, pedirles más participación si ya tienen muchas actividades, no. Ver, ¿no?, a través de qué cosas ya están participando. Y ahí las redes sociales son fundamentales. En ese grupo de expertos que dirijo, pues hemos creado muchísima metodología de análisis de las redes sociales en relación a 2 temas, no solo impacto, sino en relación a la relevancia. Porque lo que nos pide la Comisión Europea son metodologías, por supuesto baratas, que puedan aplicar ellos y ellas en el futuro, sin nuestra ayuda, con su propio personal. Pero no nos piden solo ver cómo podemos detectar aquellos proyectos que van a tener impacto social, sino ver cómo podemos, al día, nos ponen mucho el ejemplo de los refugiados, o sea, cómo podemos desde la Comisión Europea detectar al día a día los cambios que se están produciendo en la sociedad y que no habíamos previsto cuando definimos la Agenda 2020, etcétera, ¿no?
Esto ya lo hemos acabado, y desde luego uno de las claves han sido las redes sociales, ¿no? Cuando se hacía la convocatoria del programa Marco, os iba a hacer, nos enviaban una encuesta, la habréis recibido, para que opináramos sobre qué era más importante, qué no. Siempre participábamos los mismos y las mismas, y además cuando correlacionas con los temas a los que se está dedicando cada investigador o investigadora, pues hay una correlación total, ¿no? Sabemos importante lo que estamos haciendo y eso no... Bueno, pues hay otra gente que está participando en las redes, en Twitter, en el Twitter chino, que tiene más que, digamos, en Facebook, en YouTube, en muchas otras, y que está expresando sus opiniones e incluso incluyendo, estamos evaluando impacto social también a través de eso, incluyendo, pues yo he tomado este medicamento y me ha ido fatal. Es decir, es una participación que no se la pides expresamente, sino que ya la está haciendo y con unos determinados controles éticos, ya que está en abierto, digamos, la puedes utilizar. Pero la participación de la gente en la evaluación llega al impacto científico también. Ahora, según os miro, estoy sintiendo no haber puesto esas diapositivas. Pero sabéis que cada vez más revistas van al Open Peer Review. Es decir, revisión por pares, pero luego en público, en Open Access. Ya sabéis que el Open Access, por ejemplo, en la Comisión Europea se está implantando en algunos casos como requisito. Yo en mi contrato tengo que publicar todo en Open Access. Bueno, todo lo que hago con dinero de ahí, digamos, en Open Access. Y entonces la ciudadanía opina, como la doctora de Brest, ¿no? Opina en el sentido que introduce también evidencias, digamos, de lo que está ocurriendo. Y eso lo están asumiendo cada vez más revistas. Lo que es Public Library of Science, que para mí es el futuro, a lo mejor me equivoco, pero que está dando mucho miedo a Thomson y a Elsevier, porque, bueno, aparte que no es una empresa con ánimo de lucro, sino que es de científicos y científicas, está arrasando. Simplemente en el mismo JCR, las revistas de PLOS ONE están en los primeros campos, ¿no? Pero las que están en torno a Public Library of Science, pues sabéis que crearon el Almetrix. Sabéis que en Almetrix no se cuenta solo las citas. Todas las revistas, mira, tenía un conjunto de diapositivas de revistas de diferentes campos de top y cómo ya todas tienen, todas las que yo he escogido, no todas, el 100%, tienen el Almetrix. O sea, cuando entras en la revista que has publicado, te ponen el Almetrix. Si te fijas en el Almetrix, no es solo qué citas has tenido en Web of Science o en tal, sino en Twitter, en todas las redes, digamos, sociales, ya influyen en el cálculo de impacto social del Almetrix, ¿no? Y en algunas revistas ya aparece más destacado el Almetrix que, digamos, el impacto propiamente de citas, bien sea en Web of Science, que normalmente viene a los 2 últimos años, o el que ha creado Scopus, que normalmente son 3, digamos, el factor a 3 años, ¿no? Por lo tanto, la repercusión ahí pues va a ser, digamos, fundamental. Y además las revistas ya saben que si además de tener Open Access tienen autores y autoras que difunden en redes sociales, ¿no?, los artículos que han tenido, las posibles aplicaciones. No he publicado esto, ¿no?, sino esto que se publica ahí tiene una repercusión social o empresarial o lo que sea, digamos, en estos campos, pues cada vez es, digamos, más importantes, y eso establece una relación muy buena nuestra con la sociedad, porque la sociedad está harta de que le veamos con encuestas, le veamos con no sé qué, a preguntar siempre, a generar una participación. Si ya están participando, en este caso a través de las redes sociales, ¿por qué no usamos la participación que ya están teniendo, digamos, para tener en cuenta sus opiniones? Bueno, y como se va haciendo la hora, ya paso al resumen, un poco de ideas para tesis doctorales elaboradas en España, por situar un poquito el contexto también. Bueno, una de resumen de lo que he dicho. A mí, cuando hice la tesis en el 88, me dijeron, todo el mundo te va a recordar por la tesis que has hecho. Pues nadie me recuerda por eso, digamos.
yo digo, y a lo mejor me equivoco tanto como los que me dijeron, lo que os van a medir no es solo el impacto científico, no es solo los artículos, sino el impacto social que habéis tenido. O sea, dentro de 20 años, tenéis la suerte de que os avise ahora, que tenéis 25, dentro de 20 años o 45, oye, en estos 20 años que hemos estado gastando recursos en ti, ¿qué retorno ha habido? Y eso va a estar en repositorios, como ahora están los artículos, y entonces es una cosa que desde que haces la tesis yo creo que hay que tener en cuenta. Yo creo que hay que preguntarse, ahora no me gustaría decir algo que los que ya la tenéis casi acabada, pero bueno, espero hacerlo moderado. Hay que preguntarse, ¿qué aportación estoy haciendo a la ciencia? Esto ya me lo dijeron a mí también, es lo del estado de la cuestión y tal. Pero hay que decir, ¿qué aportación estás haciendo a la sociedad? Esa es la segunda pregunta. De qué hagas una aportación a la ciencia, pues va a depender que tengas impacto científico. Pero de qué hagas una aportación a la sociedad va a depender que tengas impacto social. Pero cuidado, que el impacto social cada vez va a contar más para medir también el impacto científico. Como os he dicho antes, con lo de Open Peer Review, con lo de Nature que pide que se incluyan, etc. Entonces, saber eso simplemente, saber eso. Por supuesto, todo esto, si alguien está haciendo, es el director o directora quien mejor lo sabe, yo no lo conozco. Estoy diciendo ideas que se pueden considerar adecuadas o no para cada caso en concreto, ¿no? Claro, cuando hacíamos el estado de la cuestión hace 30 años, mirábamos no solo qué se había hecho en la ciencia, ¿no?, sino qué tareas quedaban por hacer. Y dentro de esas tareas, cuáles eran más prioritarias, ¿no?, para poder, digamos, abordarlas, ¿no? Pues encontramos estadísticas que relacionan zonas geográficas con consumo de vacuno y cáncer de estómago, ¿no? Pero eso no es una relación causal. ¿Será causal? ¿No será causal? Esto es una prioridad, poder establecerlo, ¿no? Bueno, pues eso está generando tesis, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Pero claro, eso no solo tiene una dimensión científica, tiene una dimensión claramente social. Es una cosa que la sociedad necesitamos, ¿no? O la prevención de la Alzheimer, ya sabéis. Entonces, mirar mucho también qué trabajos son en estos momentos prioritarios para la sociedad desde nuestro punto de vista, pero también desde el punto de vista de la sociedad. Hoy Europa tiene un miedo terrible con perder la calidad de la democracia, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Bueno, pues esa es una prioridad que no es solo de un investigador o investigadora, ¿no?, sino que desde todos los ámbitos se puede contribuir a ella, ¿no? Esto no es para los de ciencia política, esto es absolutamente para todo el mundo, ¿no? O sea, cómo la ciencia que yo estoy haciendo está favoreciendo la democracia o no. Bueno, yo tengo ahora mis 2 hijos en Cambridge, que van todos los años 3 meses, y en Cambridge los estudiantes, no solo de doctorado, también de grado, de biología o de física, ¿no?, se fomenta mucho y está muy bien visto, y la mayoría lo hacen voluntariado muchos sábados, con grandes fábricas, grandes locales, donde allí con los niños y niñas de las escuelas, ¿no?, pues les introducen en los mayores avances científicos que ellos están empezando a conocer, ¿no?, a través de métodos muy prácticos, ¿no? ¿Están fomentando la ciencia? Sí. ¿Están fomentando vocaciones científicas de las niñas? Que este fue uno de los primeros objetivos. También, con lo cual están disminuyendo la desigualdad de género en sus campos, ¿no? Pero están fomentando la democracia, porque están diciendo que las cuestiones científicas también son cuestiones de toda la ciudadanía, de los niños y niñas y de sus familiares. Por lo tanto, están contribuyendo a esa dimensión democrática, y eso tenemos que saber ponerlo, que no solo estamos haciendo una aportación tecnológica en ese momento, sino que estamos haciendo también una aportación al fortalecimiento de la democracia, y eso es parte, digamos, del impacto social, ¿no?
Bueno, aquí sí que tengo lo de PLOS, lo de Altmetrics, ¿no? Que os he dicho, pues tener como objetivo el impacto científico-social, ¿no? Es decir, la unión de ambos impactos y no como algo por separado, digamos, ¿no? Desde luego, un artículo que publico en Primer Cuartil tiene una visibilidad internacional y es más fácil que logre el impacto social, pero no está garantizado que logre ese impacto social dependiendo de qué círculos sean los que leen ese artículo, ¿no? Bueno, esto es todo lo que entra en Altmetrics, ya sabéis, por ejemplo, esto es una idea muy de futuro, ¿no? Es decir, muy bien, las redes sociales son muy importantes, pero ahí hay de todo, ¿no? Bueno, pues vamos a organizarnos dentro de las redes sociales los que más o menos estamos en el mundo pues, de la ciencia, de lo que fuera, ¿no? O de las ciencias no sé qué. Y entonces no cuenta lo mismo una cita que ya hemos hecho en Twitter, cualquiera, a alguien, ¿no?, que pertenece a esa red, digamos, que realiza periódicamente un debate científico sobre la materia. Bueno, ya sabéis que los chinos y chinas van lanzados y lanzadas en todo y en las redes sociales también. Ah, pues sí que lo tengo, perdonar, lo había pasado aquí, pues como revistas de todas las diferentes áreas. Desde luego las más importantes sitúan ya el Altmetrics y ves de tu artículo no solo qué citas ha tenido en la Web of Science, sino qué citas ha tenido en las redes sociales, etcétera, y se cuenta, digamos, para el ranking. Y no despreciemos las redes sociales. El SIOR, que es ese repositorio, bueno, primero hicimos un acuerdo con ORCID, espero que ya estéis en el currículum de ORCID, pues ORCID hemos hecho un acuerdo para meter el impacto social también, digamos, para que podamos meter las evidencias de impacto social en ORCID, pero ahora hemos hecho un acuerdo con Wikipedia, porque Wikipedia realmente es una maravilla. Quiero decir, antes estaba como desprestigiado. Esto lo ha consultado en Wikipedia. Bueno, pues en Wikipedia hay más corrección que en la mayoría de otras fuentes de información y para mí este artículo de Nature fue muy clarificador. Entre Wikipedia y la Enciclopedia Británica, ¿quién trata mejor las ciencias? Pues igual. De momento, yo creo que en el futuro va a ser superior, digamos, en Wikipedia, porque al estar abierto a más gente y estar abierto a más voces, pues es más fácil detectar los errores. Cuando salió Public Library of Science, PLOS, con la idea de publicar en 10 días el descubrimiento científico, las críticas, muy fomentadas por Web of Science, etcétera, dice, si lo hacéis tan rápido, cometeréis muchos errores. Y PLOS contestó, pues mejor, porque así, si un grupo de investigación cree que una cosa funciona, que la publique y como estará abierto a todo el mundo, será más fácil que se detecte el error y que no esté 2 años más investigando sobre la base de un error. Entonces, es una cosa como muy evidente, digamos, ¿no? Y que estuvo en el inicio de los factores de impacto, ¿no? Yo tuve la suerte de poder compartir ser amigo de Robert Merton, que es el que creó la idea de lo de pares y tal, y su idea era profundamente democrática, ¿no? O sea, establecer un sistema que realmente pudiera ser no subjetivo. Tener como referencia los casos de éxito con investigaciones de impacto científico. O sea, realmente el modelo de esta jornada es lo que se debiera hacer siempre, ¿no? Es decir, presentar luego casos que o son o pueden llegar a ser digamos, de éxito, porque es lo lógico, es aprender de quienes lo han logrado un poco mejor pues que el conjunto y ver cómo lo han hecho y aprender. No quiere decir hacer lo mismo, pero por lo menos discutir esos casos de éxito. Bueno, por supuesto, ir depositando en repositorios las evidencias de impacto social que tengamos ya conseguido, porque además esas evidencias se ponen también al público y por lo menos están sometidos a debate público. Oye, este dice que en Nueva Zelanda ha conseguido con la aplicación de lo suyo tal resultado y la gente de Nueva Zelanda nos está diciendo y nos está contestando que no lo ve o que sí lo ve en más cuantía de lo que ha dicho. Y la última, y con eso acabo, es de más importancia los criterios éticos internacionales. En ese sentido, pues también hay países y zonas que están más avanzadas y entonces, no sé, algunas tesis, tanto por los conocimientos que se hacen como por la metodología que se sigue, hoy es posible en España, pero no sería posible
en Harvard, en Cambridge, y entonces eso te queda que hiciste la tesis sobre, en fin, o de formas que hoy no se consideran los criterios éticos. Sabéis que cuando presentas una propuesta de tesis en Harvard o en Berkeley, que por cierto que es en mi campo, a veces queda la primera, sociología, pues lo que es durísimo es el proceso del protocolo ético, ¿no? De todo lo que vas a hacer, de cómo vas a investigar. Ya sabéis que en el Horizonte 2020 el control ético es durísimo, incluso cuando investigas con animales, ¿no? Si encima investigas con personas, pues todavía mucho más. Yo aviso porque como nos va a quedar, creo que esto nos va a quedar en nuestra historia, de impacto social, pues hizo ese conocimiento, pero a través de un proceso, pues que si los que empezáis con las tesis y eso, pues lo podéis tener en cuenta. Y eso es lo que tenía para aportaros al debate. Muchas gracias. Yo estoy pensando en los doctores que van a presentar sus casos después, cuántas cosas habrán cambiado, habrán pensado, ¿no?, a partir de esa charla. Tenemos un margen de preguntas, comentarios sobre el tema. Sí, Teresa. El micro no, para los que están en internet no será fácil de transmitir el sonido. Te oigo y la resumiré la pregunta para los de internet. Muy bien, ha planteado como dos problemas, ¿no? Digamos que no están resueltos, ¿no?, en lo que yo he expuesto. Uno es cómo las historias de fracaso contribuyen al impacto social y sobre todo cómo eso se puede analizar ex ante, ¿no?, porque ex post es más fácil, ¿no? A ver, primero hago una respuesta general y luego voy al tema. A ver, en impacto social todavía, los que se supone que lo estamos liderando, hay muy pocas cosas que tengamos ciertas ya. O sea, hay como un campo enorme que no sabemos cómo hacerlo, que está en estos momentos abierto. Por lo tanto, la respuesta que te voy a dar no es lo que me gustaría, pero es que no sé más, y no hay más de momento. No, nosotros lo que decimos es el ejemplo de las llaves, ¿no? Es decir, en las habitaciones. Es decir, hay que ver qué relación hay entre virus y tumores o lo que sea, ¿no? Vamos a explorar estas 6 posibles hipótesis, ¿no? Entonces, no sabemos cuál. A lo mejor las 6 van a ser de fracaso, pero lo que sabemos es que para que avance el conocimiento en este campo, esas 6 hay que explorarlas. Por lo tanto, antes de saber si es de fracaso o no, eso tiene impacto social. Porque si lo encontramos, maravilloso. Y si no lo encontramos, habrá sido necesario para elaborar nuevas hipótesis. Y a eso es a lo que responde este concepto, que se ha creado solo hace un año, de investigación que posibilita el impacto social, ¿no? Pero hace un año no te podría haber hecho ni esta respuesta. Entonces vamos avanzando y esperamos que todos y todas podamos contribuir a ese avance, ¿no? Sobre el segundo tema, es cierto que no tenemos cultura de evaluación, o sea, es como muy claro. Yo diría que no solo la ciudadanía no tiene, sino que los evaluadores y evaluadoras tampoco tenemos. O sea, cuando hacemos metaevaluación de cómo se valoran los proyectos, ¿no?, incluso los europeos, que para mí, yo he participado en evaluaciones del gobierno federal norteamericano, para mí es lo mejor que se hace en estos momentos en la Comisión Europea, y tiene una cantidad de fallos tremendos, ¿no? Entonces nos falta esa cultura, digamos, de la evaluación, ¿no? Lo que pasa es que learning by doing, ¿no? O sea, si hay que ver eso, ¿no? Hay que saber calcular, ¿no?, hasta qué punto, digamos, tenemos que dar ahora el próximo paso o no. Hay que calcular, pero la dirección, yo creo que es muy claro que va a ser hacia ahí, y entonces tenemos que prever un poco cómo lo establecemos, ¿no? Por ejemplo, esto de SIOR o estos repositorios, ¿no? O sea, puedes decir, no, haciéndolo de esta forma, pues consigo disminuir la radioactividad, ¿no?, de las personas en tanto, ¿no? Pues es bueno que alguien te pueda decir, pues a mí no me ha pasado, ¿no? Siempre que se discuta, ya sabéis que en Wikipedia está muy organizada la discusión, ¿no?, a través de los ambassadors, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso tienen ese éxito. No es el populismo de que cada uno diga lo que le dé la gana, sino que hay un control en función de la teoría de la argumentación. Pero es que casi todo está por hacer. Gracias.
Y el tema pues, que plantea es uno de los más difíciles que hay, ¿no? Es decir, cuánto tiene que durar, ¿no?, una investigación o una tesis para que se pueda dar el impacto. Tenemos detectados proyectos de éxito, concretamente uno que ha tardado 73 años en tener impacto, ¿no? Y no podemos hacerlo de 73 años, ¿no? Entonces, la postura que hay en estos momentos, en los debates, ¿no?, internacionales sobre esto, que no quiere decir que no se modifique, ¿no?, Popper está ahí en el futuro, es que tenemos que concebir que nuestra tesis o nuestra investigación es solo una gota dentro de un océano. O sea, es una cosa más, ¿no?, dentro de unas líneas de investigación y de unos procesos que seguimos nosotros. Trayectorias vitales a lo largo de la vida siguen los grupos de investigación en los que estamos y sigue la comunidad científica, ¿no?, digamos. Y entonces, pues, las tesis cada vez se aconsejan hacerlas más rápidas, ¿no?, también en España, y yo creo que es muy adecuado, porque no es la obra de tu vida, ¿no?, digamos, es una parte más dentro de todo un proceso, ¿no?, y es una apertura. Pero hay ese problema, que muchos impactos no los podemos detectar a corto plazo. No sé más, me gustaría responder a eso, pero no lo tenemos resuelto. Sí, el tema está que en la práctica lo que se investiga tiene como uno de sus determinantes o de sus influyentes la financiación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿va a repercutir en la financiación el criterio de impacto social? Teniendo en cuenta que solo se financian el 9% de proyectos científicos europeos, ¿no?, que se presentan, si fueran 70, bueno, ya está influyendo. En el caso de los proyectos del Horizonte 2020, en estos momentos ya está influyendo. No en que se financien más, sino en la discriminación de cuáles se financian y no se financian, ¿no? Hace 8 o 9 años no influía, y en cambio ahora ya está influyendo. Y esa influencia es, digamos, creciente. Eso va, ya os he dicho antes que estamos investigando para la Caixa, nos han encargado, entidades privadas que financian cosas. O sea, yo estoy participando, algunas son confidenciales y no puedo decir, pero en evaluación de centros de excelencia de investigación europeos. Y lo de la Torre de Marfil se dice cantidad a centros de superexcelencia, es decir, muy bien, sois una Torre de Marfil, muy bien, pero explicarnos cómo estáis contribuyendo a la sociedad. Antes yo evaluaba esos centros y no se contemplaba. O sea, que es una cuestión que es, digamos, una demanda creciente y, por lo tanto, la respuesta sería todavía poco, pero cada año más. Y desde mi punto de vista, eso es Ramón que lo dice, esto va a ser así. Hubo mucho debate hace 3 años así, y nosotros decíamos, es que este fue el origen de las ciencias. Tenemos analizado el origen de todas las ciencias, empezando por la matemática, y el origen fue contribuir a la sociedad. Desde Pitágoras, si es que existió, y los pitagóricos seguro, su idea era contribuir a la sociedad. Y si vemos el inicio de la física o el inicio de cualquier ciencia, y luego lo hemos ido perdiendo por el camino, ¿no? Entonces, lo hemos ido burocratizando, ¿no? Y al final la finalidad éramos nosotros, ¿no? Y conseguir financiación y tal. Bueno, pues ahora nos dicen, vale, está bien, ¿no? Hay que conseguir financiación, pero sí contribuís a la sociedad, ¿no? Y esto es una demanda global. Al principio había gente que decía, esto es el neoliberalismo, el no sé qué. No. Esto son las organizaciones de mujeres, las organizaciones de enfermos, las organizaciones de gitanos, los que están exigiendo que esto también se haga, y las empresas, por supuesto, que también se haga así. O sea, la respuesta sería que cada vez más. Claro, hay ámbitos que tienen mucho impacto social, por ejemplo, el educativo, por decir uno, y que no tiene reconocido ese impacto social como evaluación en estos momentos. Pero se va crecientemente hacia eso, hacia que sí se tenga en cuenta. Me da vergüenza, pero que me agradece la orientación
ella es del campo de salud, bueno, de medicina, y lo importante que es, pues, por ejemplo, ¿no?, la dimensión de género, tenerla en cuenta en todas partes, y me ha agradecido el lenguaje también. Decir que la dimensión de género en el programa de investigación científica europea siempre ha sido mucho más considerada, eso no de ahora, de antes, que en cualquier otro programa de investigación que yo conozca del mundo, y estoy investigando. O sea, siempre la distribución de poder dentro de los consorcios, la dimensión, no lo que necesitáramos, y ahí hay un documento que se ha hecho y feministas de mi centro han participado de protesta por determinadas cosas, pero en ese sentido sí que se había avanzado más que en otros campos del impacto social, pero desde luego hay que seguir avanzando mucho más. Yo, de verdad, os voy a volver a aconsejar, si la dan por la decisión, la doctora de Brest, porque es alucinante. O sea, cuando ella va allí al gran consejo de medicamentos, pues unos catedráticos, sobre todo un catedrático así muy masculinidad tradicional, la desprecia completamente y tal. Pero lo envían a PLOS y PLOS lo publica rápidamente, antes de 10 días, y entonces ganan la partida. Bueno, un poco sobre, claro, ver cómo la gente y sobre todo pues determinadas diversidades que lo tienen peor para participar. Bueno, la diversidad de participación sí que es un objetivo muy claro también del programa, pero también es cierto que no se superan las dificultades o se superan solo parcialmente y por lo tanto participan más unos que otros, y esta es una limitación claramente al proceso democrático que he descrito. Existe una gran preocupación y se va ampliando, pero las limitaciones siguen estando ahí. En todo caso, la discriminación de minusvalías y esto sí que se ha tenido muy en cuenta y sí que es más fácil resolverla que otras, digamos, que otras diversidades. Pero es una tarea a realizar, ¿no?, digamos, en el futuro. Sobre el primer tema, claro, cuando hablamos de mejorar la sociedad en términos de investigación, estamos hablando de temas que no son políticos. Por ejemplo, bueno, digo un poco los objetivos. Ya. Sí. No, se puede entender que todo es político y tal, y ese debate está. Pero vamos, los objetivos de que estamos hablando es disminuir el número de pobres, disminuir el número de cánceres, disminuir. Y eso no es que una opción política de tal. Sí. Bueno, pues entonces es la opinión política que se defina por parte de la participación democrática de la población. Esa es la idea, pero no es. Entiendo que hay una diferencia de opinión, sí. Sí, entiendo que hay. Sí. O sea, él sostiene que de todas formas es una opción política ya, el considerar eso mejora de la sociedad. Bueno, es una opinión, digamos. En todo caso, sí que, bueno, esta discusión podría seguir, pero es de otro tipo, digamos, ¿no? El segundo creo que referías a un cierto prevención ante lo del Twitter Analytics y todo esto. Sí, indudablemente tiene muchas limitaciones. Tiene muchas limitaciones porque además no podemos entrar en todas las características del quien ha hecho el tuit. Tenemos solo una serie de características, eso, la variable género, etcétera, sí que la tenemos, pero hay otras que no tenemos y tiene unas limitaciones muy claras, por supuesto. Lo que pasa es que todavía no se ha inventado una forma mejor. Este es el problema, ¿no? La forma anterior era que los investigadores decidíamos, ¿no? Y entonces ahora se está pasando a que otra gente, que no somos investigadores e investigadoras, también tienen parte de esa decisión. Pero está bien, esta es una parte del debate, que no podemos resolver aquí. Sí. Me gusta ser obediente con lo que se promete a la audiencia y yo, de hecho, propuse aplicación a los doctorados, ¿no? Pero luego cuando salió el programa salió tesis doctorales y por eso cambié la presentación, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuando he dicho eso, que de universidades como Harvard se envía esas encuestas a los egresados y egresadas, incluso 30 años después, no les están preguntando el impacto de la tesis, principalmente, sino qué mejora están logrando en su empresa, en su institución, etcétera, etcétera, ¿no?
Y eso, como sabéis, forma parte de la autoevaluación de Harvard a unos niveles extraordinarios. Totalmente de acuerdo. Hay que hacer eso también. Muchas gracias. Yo creo que es una pena que no estén escuchando, participando doctorandos, directores. Yo, a lo largo de esta discusión ahora, he pensado que debería ser casi la primera clase o acto del inicio de los investigadores, ¿no? ¿Para qué hacemos la investigación y al final de qué seremos nosotros, ¿no?, cuando seamos doctores, y qué pasará con la sociedad cuando nosotros somos doctores y qué pasa con nuestro producto? Yo creo que las dos facetas que se han comentado ahora son justamente la esencia, ¿no? Porque luego, además de lo deseable o del análisis, debemos ver los casos. Y yo no diría que se prevén como casos de éxito, sino de casos en los que se ve dónde está la dificultad del tema, justamente. Algunas de los doctores que estarán interviniendo después justamente mostrarán por qué quiero pero no puedo, o algunas veces por qué he podido, ¿vale?